vamos a iniciar. A mí me correspondía terminar el día de hoy con el versículo, bueno, más bien el capítulo 1 y versículo 20 de Génesis, en el principio o en el momento de la creación. Es algo tan maravilloso porque pues yo no lo había podido entender hasta que me dieron la oportunidad el Señor y aquí Rafa y Juliet que nos invitaron para participar. Y bueno, solamente tomando la responsabilidad, aceptando esta invitación del Señor, pues se puede uno dar cuenta de muchas cosas que uno no puede dar entendimiento a veces a lo que lee, sino lo leemos y luego decimos, pues estuvo muy bien, estuvo muy bonito, pero ¿y cuál es la profundidad de esas palabras, no? Del Señor. Entonces, habíamos visto de alguna forma que el Señor en su autoridad, en el momento en que empieza a crear, pues, todas las cosas que, tenemos hoy en la actualidad en el mundo, y que habíamos dicho que en el primer día se había dado orden a la creación, empezando por el día uno, pues, con la luz, ¿no? Luego la expansión del agua y de la tierra, bueno, perdón, la expansión de los cielos y de las aguas, y luego el descubrimiento de las aguas sobre la tierra, para que se concentraran en un solo lugar las aguas y se empezara a notar la tierra seca. Eso fue en el tercer día. En el cuarto día, el Señor crea las lumbreras, el sol, la luna y todas las estrellas, en el sentido de que esos dos astros nos sirvan como señales para las festividades del Señor, no tanto para, pues, como lo hemos nosotros entendido en el pasado, de que era para que tuviéramos nosotros la oportunidad de ver el inicio y el fin de cada mes y de cada estación, pero realmente lo que lo que el Señor nos... ¿Sí me escuchan, verdad, Rafa? Sí. Sí, sí Ah, te ok, escuchamos, gracias. Pedro. Ok. Escuchamos. Muchas gracias. Entonces, lo que realmente el Señor dice, bueno, pues yo les pongo esto como señales, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que ustedes lleven el registro de las festividades, o sea, las festividades del Señor, no tanto de un pueblo escogido, sino las festividades que el Señor nos está exhortando a participar, nos está invitando a ellas y que de alguna forma, pues nosotros no debemos de olvidarlas, ¿no? Y no es muy sencillo a veces comprometerse en asistir a las festividades, empezando por el día del Shabbat, el día de reposo que el Señor, pues, nos dijo que cumpliéramos. El Señor hizo la creación en 6 días y en el séptimo día descansó, reposó de toda la obra que había hecho. Ok, entonces, pues el Señor nos invita a esas festividades y nosotros, pues somos invitados, a veces, no lo podemos entender y el Señor, pues, nos invita a todos, no solo a su pueblo escogido, sino a todo el mundo. Y en esa situación de que el Señor empezó a hacer su obra a través de nuestro Señor Yeshua, hacer la creación, pues el Señor nos va indicando cómo va generándose toda esa orden que el Señor va estructurando de una manera que no nos imaginamos. No, mi mente, al menos mi mente no alcanza a comprender toda esa creación que el Señor hizo, porque escuchaba yo en uno de los estudios de José Antonio que decía que todo fue calculado por el Señor de una manera tan exacta que la Tierra tiene una distancia con el Sol, con la Luna
de tal exactitud que si se saliera 1 milímetro, pues no tendría vida el ser humano y sobre todo toda la creación del Señor. Entonces nos explicaba también en ese estudio que la Tierra pues no es completamente redonda, tiene alguna situación totalmente no esférica, pero sin embargo la creación ha sido pues algo que hemos podido contemplar, que estamos contemplando y que de alguna manera a veces no lo valoramos, no entendemos ese regalo que nos dio el Señor y que hasta el día de hoy no nos ha dejado de su mano, a pesar de que nos comportemos como nos comportemos. El Señor es misericordioso, es amoroso y Él, a través de su bondad, de su amor, a través de haberse desprendido de su Hijo, de que Él vino a la tierra y dio a conocer al Dios que nos creó, vino a darle vida a esas palabras de nuestro Dios, en el sentido de que había generaciones que decían que el Señor, que Dios Todopoderoso era malo, ¿no? Porque, pues, ¿cómo era posible que mandara a matar a ciertos pueblos y extinguir a ciertas naciones? Entonces, necesitábamos leerlo para comprenderlo. Y el Señor, pues, a través de que no se logró con nuestro primer padre esta creación que vino a la tierra a través de haber creado el Señor a Adán y que creó también a Eva de una costilla de Adán, según la narración bíblica, de alguna manera el Señor, pues el Señor, bueno, más bien nuestro Dios se da cuenta de que habiendo fallado Adán, pues también había maldad también en los seres humanos y suceden diferentes eventos a través de ese tiempo hasta que llega nuestro Señor Jesucristo o nuestro Señor Yeshua y viene a dar a conocer pues el mensaje de nuestro Dios, que realmente nos muestra un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y bueno, ya entrando en materia en la creación del Señor, pues llegamos al quinto día y el Señor da la orden de que de las aguas se produzcan, se generen vida a través de peces y todo ser marino, y aparte de las mismas aguas, el Señor ordena también que se genere la creación de las aves, de todo tipo de aves. Entonces hay un mundo acuático en nuestro entendimiento y hay un mundo de aves que vuelan sobre la expansión de la Tierra y lo que alcanzamos a ver en esa expansión pues es el cielo, que nosotros lo vemos azul y que de alguna manera se nos permite a través de la luz del día pues ver esas maravillas de aves que cruzan el aire, ya sea aquí en la misma ciudad o en los diferentes lugares del mundo, en cada nación, en cada pueblo, en cada provincia, pues nos sorprenderíamos de esas bellezas que han sido creadas y nos han sido regaladas para deleite de nosotros, no como comestibles solamente, sino algunos no podemos, hay ciertas aves que no podemos comer como animales, pero podemos deleitarnos en la multiplicidad de colores que tienen esos animales, en la versatilidad que tienen para cruzar los cielos, ¿no? Entonces, se queda uno pasmado de ver tan solo cuando ve uno un pajarito o un ave mayor más grande o una águila, en las ocasiones como de alguna manera se ven como yo espero en águilas, son águilas, o halcones, y me quedo maravillado de ver cómo surcan el cielo a una velocidad
pues que no se imagina uno y con todo el aire que haya en la atmósfera, ¿no? Y que logran mover sus alas de tal manera que puedan transitar en el aire y puedan vivir ahí arriba, ¿no? Independientemente de que andan cazando a su presa. Y bueno, pues entonces el Señor da esa orden de que se multipliquen, abunden los peces y abunden las aguas, digo, abunden las aves en la expansión de los cielos y que de acuerdo a su especie y de acuerdo a su género se dé esa creación. Entonces, el Señor de alguna forma, al dar esa orden, pues también para que tengan vida estos animales, pues les da un un alma que de alguna manera también compartimos los seres humanos, pero a diferencia de las aves, nosotros tenemos una situación que es todavía de mayor comprensión, de mayor inteligencia, de mayor entendimiento que los animales y nos da una mente, nos da lo que se dice en esa mente, en el estudio que estuve viendo, es que el Señor nos da esa alma y que dentro de esa alma, dice uno, bueno, ¿y qué es el alma? ¿Cómo explico o cómo nos explicamos realmente qué es el alma? Y bueno, pues el alma, de acuerdo a una explicación médica, dicen los médicos que eh, especialistas en el estudio de la sangre, que la vida está en el alma y la vida es la sangre. Entonces dije, ah, caramba, cómo es eso que dentro de la sangre está el alma? Y entonces la sangre no solamente es una sustancia que nosotros vemos rojiza o vemos líquida, sino que la sangre tiene una varias particularidades que son incomprensibles, como son tejidos, como son células, y que esta célula tiene un millón de funciones para que circule por todo el cuerpo esa sangre y que de alguna manera funcione el organismo del ser humano, pero sobre todo su raciocinio. Entonces, de, dicen que el alma es nefesh y que de alguna manera, nefesh kaya en hebreo, y que de ahí la mente, de acuerdo con los griegos, en sus estudios, determinaron que era psique, equivalente a la mente. Entonces, la mente funciona a través de la circulación de la tierra, de la sangre, y que de alguna manera la sangre no solamente se mantiene oxigenándose o desechando toxicidades, sino aparte tiene también glóbulos blancos que son los que hacen que como un escudo, como una defensa para los glóbulos rojos. Entonces hay un balance, hay una sabiduría ahí que no fácilmente se puede entender en la diversidad de la creación. Entonces el Señor, pues a diferencia de los peces y de las aves, pues nos da un raciocinio, una forma de que nuestra mente, entonces el organismo o el cuerpo no se puede mover si la mente no lo ordena. Si la mente está en el cerebro, que es la que manda todas las señales al cuerpo para que el cuerpo pueda moverse, pueda caminar, pueda doblarse, pueda subir escaleras, bajar, mover los brazos. Y bueno, esto nos deja también sorprendidos porque el entender que la mente
es la que contiene la sangre, que es la que le da vida. Es como que dice uno, ¿cómo es posible que la sangre tenga esa capacidad de alimentar en el cerebro lo que nosotros le llamamos mente, y que esa mente haga maravillas, ¿no? En el ser humano? Y la mente muere solamente cuando el cerebro deja de funcionar. O sea, ya cuando la sangre no llega a la mente, que no es bombeada por el corazón y que muere el cerebro, ahí muere el cuerpo. Entonces, el Señor dice que no es correcto que el ser humano coma la sangre de ningún ser viviente, porque en ella va la vida. Entonces debemos de entender y comprender esa instrucción. Cuando el Señor dice produzcan, que es la palabra yisrazú, y ¿qué significa yisrazú? Significa polular, abundar, que se llenen los mares, que se llenen los cielos, porque el, el Señor da una orden, gente, y que nos sigue alimentando del mar y de la tierra y del aire. Entonces, es una situación donde el Señor dice que se multipliquen de tal manera como si fuera un enjambre, algo muy grande que no podemos imaginar en los océanos, en los mares, cuánta vida hay, y que conocemos también los animales marinos que hasta donde podemos eh, conocer, pues son las ballenas, los delfines, las tortugas. Hay tortugas muy grandes, tiburones, y bueno, ya este tema de la creación es en el sexto día, donde ahí finaliza la creación con el hombre también, pero este estudio lo está dando otra hermana. Entonces yo lo que les quería comentar era que el ser humano, para que tenga vida, independientemente de que el Señor nos dio soplo en nuestra nariz, para que tuviéramos una porción de su espíritu, también nos dotó de sangre, de esa mente, de esa alma que hace que nosotros hagamos muchas actividades, y que con la capacidad que nos da el Señor de raciocinio podamos ser creativos. Por eso le dijo a Adán, cuando creó a todos los animales, que él tuviera autoridad sobre este regalo que le estaba dando, que inclusive le pusiera nombre a cada animal, a cada ave, y eso fue lo que hizo Adán. Y el Señor, pues, nos dio un regalo maravilloso, que también fue, pues, su palabra, su Torah, que en este sentido, pues, nosotros tenemos que comprenderla, tenemos que estudiarla, tenemos que razonarla y meditar en ella, porque, pues, nosotros tenemos varias instrucciones del Señor ahí. Y empezando por esas instrucciones, pues son los diez mandamientos, que el otro día decía Rafael que si alguno no ha fallado en alguno de esos mandamientos, y que mejor nos quedáramos callados para no exhibirnos, ¿no? Entonces, pues tenemos que razonar si estamos cumpliendo con lo que el Señor nos demanda, de leer su palabra, meditar en ella de día y de noche, y darle las gracias por todo lo que nos permite todos los días, tan solo al abrir los ojos y respirar. Y
el poder ver la luz del día, el poder contemplar el cielo y las aves y los árboles y tanta creación que el Señor nos ha regalado y que nos hemos encargado de contaminar y de ir acabando con ella, ¿no? El agua la hemos envenenado, es agua que es vida, que ha sido una creación maravillosa para la existencia, no no solo del reino animal ni del reino de, acuático, sino que también nosotros tenemos que pensar seriamente en ese daño que estamos haciendo, en ese daño que le hemos hecho al ecosistema, que le hemos hecho a los mares y que esto está minando la vida marina, está minando también el ambiente de las aves en el espacio. Y bueno, en el espacio del primer cielo, lo que llamamos el primer cielo, porque ya en el segundo cielo pues está otro tipo de gobierno, de vida, y en el tercer cielo pues es donde está el trono de Dios, que no nos lo imaginamos, no tenemos una mente que alcance a comprender esa magnitud donde el Señor habita y que desde ahí sigue gobernando. Entonces, cuando el Señor dice que produzcan las aguas almas vivientes que polulen, que abunden, que se multipliquen como un enjambre de abejas y que sea de acuerdo a según su especie y según su género, que sean toda clase de seres vivientes. Y dijo de las aguas, y dentro de las aguas, pues nos quedamos sorprendidos porque el organismo también está formado por parte de agua. Y esa agua es la que nos también mantiene en una situación limpia en, en nuestro organismo, en nuestras células, en nuestro aliento, en nuestro respirar. En hebreo se pronuncia main, y el Señor pues no creó del mar, sino de las aguas, ¿no? Que ahí yo todavía no lo he podido entender. Si el Señor da la instrucción de las aguas, es porque en ese momento, a mi entender, no había contaminación alguna como la hay ahora en los mares. Y los mares también representan a la multitud de naciones con un pensamiento, un orden, un gobierno distinto, pero que ahora creo yo que están unificando un solo pensamiento en el que no me quiero meter tampoco para no confundirlos, pero que de alguna forma están gobernando al mundo en todos los países bajo un mismo sistema donde nos han tratado de estar controlando, metiéndonos miedo, metiendo enfermedades que antes no se veían como el SIDA, como el ébola, como la pandemia que acabamos de pasar del COVID, el aspecto de que la diversidad de sexo que se está dando, en donde le dicen al ser humano, tú tienes derecho a elegir si quieres ser mujer, aunque seas hombre, o quieras ser hombre si eres mujer, o tener una relación con una persona de tu mismo sexo, ¿no? Entonces eso solamente ha metido miedo a la sociedad porque las nuevas generaciones ahora ya no quieren contraer matrimonio, ya no quieren tener responsabilidad, porque dicen, ¿cómo voy a traer vida a este mundo con este sistema que estamos viviendo? Y eso no es exclusivo solamente de nuestro país, de México, sino esto ha sido a nivel mundial, ¿no? Entonces, nosotros hemos desobedecido la instrucción del Señor
y hemos puesto gobiernos desde que desobedecimos al Señor, que no nos dejamos gobernar por Él y le pedimos un rey. Y de alguna forma el Señor pues no lo cumple, pero pues hemos sido desviados de la palabra del Señor, nos han gobernado de una manera diferente y nosotros debemos depender de una gobernabilidad nada más que es de Dios, para que nuestra vida se siguiera multiplicando, porque dicen que ya no hay agua. Entonces, el ser humano está retando a Dios que ya no hay alimentos. Que, ¿qué quiere decir eso? Que el mundo está retando a Dios, contradiciéndole en su palabra, donde Él dice que se multipliquen tanto los seres marinos como las aves y luego como los seres humanos. Entonces, ¿cómo el ser humano se atreve o nos atrevemos, porque voy implícito en la humanidad, de que no podemos estar diciéndole o contrariando al Señor que no alcanzan los alimentos, que ya no hay agua, que hay que acabar con la población? Eso en el ámbito político, porque es lo que se ha venido manejando y desviando la mente del ser humano, y ahora ya se vuelve una exigencia y una ley de que tienen que cambiar de sexo el ser humano, sea hombre o mujer, cuando así lo siente y así lo determine, y ya está en ley. Y cuidado, les faltemos al respeto, o tengamos comentarios en contra de ellos, insultos, agresiones, porque llevamos un castigo en este mundo gobernado por el hombre y gobernado por las fuerzas oscuras, que de alguna manera pues están desviando a la humanidad. Entonces, yo creo que no tenemos nosotros en nuestras manos ninguna razón para contrariar a Dios, contradecirlo, en el sentido de que dice que ya no hay agua, que ya no hay alimentos, y todos los días se tiran toneladas de alimentos que podrían alimentar a mucha población en muchos países. El agua, pues la hemos contaminado, es cierto, la hemos ensuciado, le hemos metido químicos, desperdicios industriales de las empresas que han traído enfermedades muy severas como el cáncer, leucemia. Entonces ha habido, inclusive a través de los siglos, esa situación de no querer entender que cuando el Señor hace la creación, la hace limpia. Y si la hace limpia, ¿por qué? Y le da la orden, perdón, al ser humano a través de Adán, de que sojuzgue a la tierra, que la gobierne y que la mantenga como se la entrega a Dios. Pero no supimos, nuestros padres primeros no supieron cómo entender al Señor. Dice la palabra del Señor que inclusive una alabanza muy bonita que no me sé su nombre y la he tratado de buscar, donde dice el Señor por las tardes salía a pasear en el Edén con Adán y con Eva, y que había un perfume muy, muy grato en ese lugar, y el Señor caminaba con ellos y platicaba y les instruía y los cobijaba con su Santo Espíritu, con su palabra, y no tenían necesidad de nada, no tenían por qué ambicionar cosas. Sin embargo, pues la debilidad de hacerle caso al enemigo, a esa mente que es maligna y que envenena el entendimiento espiritual de Eva y de Adán. Y entonces se desvían y pues tienen que ser expulsados del paraíso, y el Señor les manda la sanción de que todo lo que coman lo tendrán que hacer con el sudor de su frente, tendrán que esforzarse para llevar el alimento. Entonces, la historia de la humanidad ha sido muy, muy compleja, muy difícil, pero viene el Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua,
se desprende de su majestad, de su magnitud, y acepta venir a la tierra en forma de hombre, se hace carne, ese espíritu se hace carne a través de la palabra y del Espíritu Santo del Señor, y se encarna en una virgen, en una mujer que a ojos del Señor, de nuestro Dios, pues es una mujer con un corazón no desviado, un corazón puro. Pero aquí viene otra cosa también, que no es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su ADN no se mezcla con el ADN de su madre terrenal, ni con la sangre de sus hermanos. O sea, él es único, es el unigénito de Dios. No hay, no hay más células, no hay más sangre en los familiares que tuvo nuestro Señor, y es único. Y esa sangre que se derrama en la sangre fue para lavar nuestros pecados, para darnos vida, para rescatarnos de la muerte primera y para poder tener oportunidad de tener vida y vida en abundancia, como dice el Señor, pero en una vida espiritual, pero tendremos que pasar también por un juzgamiento para saber, cuando se abre el libro de la vida, cómo ha sido nuestro comportamiento, si cumplimos lo que el Señor nos vino a regalar con su vida, y que al resucitar promete ante sus discípulos que va a preparar tienda para cada uno, ¿no? Entonces tenemos una esperanza de vida por muchos años, pero no en este mundo. Este mundo es realmente de paso para nosotros. Es una vida terrenal de muchos conflictos, de muchas tentaciones, y que hemos entendido muy mal su palabra del Señor al decir que nos multipliquemos. ¿Cuántos seres humanos han sido abandonados por la irresponsabilidad de parejas que se han unido fuera de la ley del Señor, y que han abandonado muchas almas, muchos hombres, muchas niñas, y que de alguna manera pues esto está mal entendido, que el multiplicarse no es tener una mujer, dos mujeres, tres mujeres y a todas llenarlas de hijos. Es una irresponsabilidad total, ¿no? Pero bueno, vamos a ser juzgados y tendremos que dar cuenta por esas vidas y por nuestro comportamiento. Y que ojalá el Señor nos encuentre en su gran misericordia, de acuerdo con nuestros hechos, nuestro arrepentimiento y nuestro reconocimiento a que creemos no solamente en el Señor Jesucristo, sino que le damos vida a su palabra, al Evangelio, que Él vino a dar a conocer, y que de alguna manera se le fue entregada esa ley al profeta, ¿cómo se llama? Moisés. Y si estoy mal, Rafa, corrígeme si es, dije que sí es, que dije que es profeta, y que esa ley, pues, fue grabada por el dedo de Dios en unas tablas de piedra, y que cuando el Señor se percata de que el pueblo está pecando, está adorando un becerro y está volviendo a su adoración de imágenes, pues baja Moisés por orden del Señor y avienta las piedras con los mandamientos, ¿no? Y bueno, entonces ahí se elimina una gran parte de, de ese pueblo que salió de Egipto, tanto hebreo como egipcios, y siguen a Moisés de acuerdo a esa separación que hace el Señor, y a eliminación de aquellos hombres que fallaron, que se rebelaron ante el Señor, hicieron una rebeldía
y una burla de su palabra. Entonces no caigamos tampoco nosotros en una situación así. Y entendamos que el multiplicarnos debe ser en el orden de la palabra de Dios, no en el orden nuestro, no en nuestro entendimiento, porque el Señor nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Y bueno, y de esa manera, pues la mente, como yo les he explicado, tiene mucha profundidad y tiene muchos datos que yo, como no soy médico, como no soy una persona estudiada en la medicina, en el comportamiento de las células, de la sangre y todos los componentes que conlleva la sangre, pues no lo podría explicar. Lo único que entiendo es que la mente está en la sangre está en la mente, o la mente es la sangre que circula a través del corazón, bombea hacia el No, cerebro. lo que nos quieres Y decir, perdón, Pedro, es que la vida está en la sangre, ¿no? la vida está en la sangre. Ujú. Exacto, perdón, Rafa. Sí, en efecto, la vida está en la sangre y por eso el Señor pide que no derramemos la sangre de nuestros semejantes, porque la sangre reclama, como lo hizo la sangre de Abel cuando Caín lo mató, le clamaba al Señor, ¿no? Abel le clamaba al Señor y el Señor le cuestiona a Caín qué había hecho, por qué había hecho eso, ¿no? Pero bueno, esta es la situación de la vida que es la sangre y que le da vida al cuerpo, que le da vida al organismo, que le da vida al cerebro y que es el que hace que el cuerpo funcione. Y cuando ya el cuerpo quede sin vida es porque la sangre ya no circula. Cuando muere el cerebro, se muere el cuerpo. Y si se muere primero el corazón, bueno, pues por ende también se muere el cerebro, porque el corazón se encarga de hacer que circule, que bombee toda la sangre por el cuerpo, por todo el cuerpo, por todas sus células, para que funcione todo ese organismo formado por diferentes órganos, por diferentes huesos, por diferentes tejidos, nervios, tendones, y bueno, es muy grande todavía esto, no es fácil explicarlo. Y creo que entenderíamos lo que fue la creación del quinto día en las aguas a través de la orden del Señor, en los peces y en los animales que vuelan y surcan los cielos. Entonces, esto fue un plan del Señor y fue un plan perfecto. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, gracias, Pedro. A ver, ¿alguien tiene algo? A ver, Sharo, adelante. Hola, buenas noches a todos. Hermanito Pedro, muchas gracias. La semana pasada en su último diapositiva Sí. sobre los monstruos marinos. No sé si va a hablar de ellos o Perdón, se va a Sharo, quedar así. eso lo va a tocar Miriam y Nazli. Ah, ok, perdón, entonces me equivoqué de Está en el tema, siguiente versículo. ¿Te de acuerdas mis que la apuntes. semana pasada estuvieron ellas? Ok, es que esos Eso lo vamos a versículos no ver. los anoté. No anoté el versículo y entonces por eso me quedé con la duda y iba yo a preguntar eso. Muchas No, No te sí, gracias. preocupes, no te preocupes, Charo. Si ese tema lo está dando la hermana, que se me olvida el nombre, Miriam perdón, y Nazli. ándale, exactamente. Entonces ellas te pueden reflejar nuevamente esa diapositiva. Y bueno, pues no sé si tengan algún cuestionamiento independientemente de lo que ya expliqué y que espero que haya sido entendible de mi parte hacia ustedes y que haya sido de comprensión y Pedro, pues las hermano gracias. Pedro, Sí, buenas noches a todos, hermanos. buenas Entonces, noches. al decir
que la sangre es la vida, ¿sí? por eso nuestro Señor no nos permite comer sangre, entonces. Es Por eso correcto. los animales que de alguna manera tenemos que hacer que la sangre salga de su cuerpo eh, para poderlo a comer de ellos, como es el pollo, e inclusive el chivo, por decirlo así, sus vísceras, no las debemos de comer porque ahí es donde está la sangre. Y todo esto es porque eso es vida. Sí Así es, estoy. de hecho, ningún animal. Gracias, Pedro. Sí, gracias a Dios, de ningún animal debemos de cometer ese pecado de transgredir la orden del Señor, de comernos la sangre, porque yo he escuchado a través de, cuando era más pequeño, bueno, cuando era pequeño, no, ya estoy grande. Bueno, dice el Señor que hay que comportarse como niños, ¿no? Así es. Como niños. Entonces, yo oía que en la plaza de toros, había puestos a la salida donde vendían la sangre de toro, de los toros que acababan de ser sacrificados en el ruedo, y que había mucha gente que se bebía la sangre y que eso les daba quién sabe qué características de energía, Fuerza. tanta Eso les anda, da fuerza. ajá. Entonces, son puras cosas fantasiosas y que ahí empezamos a notar la desobediencia que hemos tenido, ¿no? Bueno, una de las desobediencias, porque han sido varias, el hecho de que se tome uno la sangre de un animal, digo, bueno, a mí no se me apetece ni tengo la curiosidad, pero creo que eso es algo muy complicado, ¿no? Comerse la vida de un ser viviente. Nos hablaste sobre el alma, pero hay que considerar que entender lo que es el alma es muy difícil, ¿no? Y sobre todo por la influencia que Sí, tenemos, por un lado, grecorromana, sí, que como tú bien lo dijiste, cuando se traduce al griego, se utiliza la palabra psique, ¿no? Entonces, que ya tiene otras implicaciones y en el hebreo, pues tiene un significado totalmente diferente. Y no sé si se entendió o si tienen dudas sobre eso, porque inclusive los estudiosos no se ponen de acuerdo, ¿no? Por ahí nos dijeron que nosotros éramos espíritu, alma y cuerpo, ajá, y después nos dicen que somos solamente cuerpo y alma. Entonces, ¿con quién estamos de acuerdo? Y para empezar, creo que tendríamos que determinar qué es el alma, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se anima con sus propias palabras a decir qué es el alma? Ya vimos que en hebreo es nefesh, ¿no? Pero ¿qué significa nefesh? Entonces, ¿alguien quiere comentar? Rafa, pues lo que yo escuché, buenas noches, lo que yo Buenas escuché noches, Miriam. a José es que él dice que son pequeñas partículas de células que hay en la sangre y esa sería el alma de la vida prácticamente. Pues yo la verdad nunca lo había visto así, nunca lo había escuchado. Eso es nuevo para mí y pues eso fue lo que yo entendí, no sé. Gracias, Miriam. Sí, aquí vamos a poner varios elementos y vamos a entender de acuerdo con la Biblia qué es el alma. Ajá, eso es lo interesante, que necesitamos entender de acuerdo con la Biblia qué es el alma. ¿Quién más quiere participar? ¿Nadie se anima? Acuérdense que se vale equivocarse. Rocío hasta como que se pone de ladito para que no le digamos a ella. ¿Se anima alguien? Rafa, Miren, vamos, perdón, Rafa, sí, el alma no es lo que tenemos en nuestro cuello, al tiempo de, no sé, de poder hablar o de pasar la, la saliva, algo así, no, no, eso es algo parte de. tiene que ver con eso, así es. Pero miren, vamos a ver desde el punto de vista bíblico qué es el alma. A lo mejor y al final nos quedamos con algunas dudas, pero vamos a acercarnos lo más que se pueda, ¿sí?
Entonces, para entender qué es el alma bíblicamente, tenemos que irnos a ver varios versículos bíblicos. Y de hecho, solamente ratificar, como nos platicó Pedro, que la palabra hebrea es nefesh, que inclusive la vieron ustedes escritas ahí en sus diapositivas. ¿Y qué significado tiene? En el curso básico, todos los que estamos aquí o los que lo tomamos, aprendimos qué significaba esta palabra. Lo entendimos como ruaj, ¿no? ¿Y qué significaba? Un viento, soplo, ¿sí? ¿Qué más nos dijeron? No Aire. sé. Aire, así es, así es. Es como el aliento, el soplo de vida. Ok. Y entonces, y aprendimos inclusive que los seres humanos, ¿sí? Bueno, de hecho, la humanidad, cuando Dios crea a Adán, ¿qué sucedió? Vámonos a ver Génesis 2:7. Ajá. Y yo le pediría a alguien yo voy a leer Génesis 2:7, que por favor alguien vaya buscando Génesis 7:22. Pero bueno, digo, ahí por ejemplo, Martita, si nos puedes ayudar por favor con Génesis 7:22, ¿sí? Allí Roberto nos hizo favor de levantar la mano. Roberto, si por favor tú nos vas buscando Génesis 6:17. Si Rocío Cortés nos va buscando, por favor, ahorita te digo cuál, Eclesiastés 3:19, ¿sí? Si Rocío Ponce, por favor, nos va buscando, ahorita les digo cuál, número 66, y alguien que no tenga prendida su cámara, porque si no van a decir, ay, si prendo mi cámara me van a preguntar. Rebeca, por favor, si nos puedes ayudar a leer Levítico 19:28. Así es que empezamos, por favor, con Génesis 2:7. ¿Quién nos lo lee? ¿Quién quedamos? Hermano, este iba a leer 2:7. Ah, tienes razón, Roberto. Estoy dormido, gracias. Fíjense lo que dice Génesis 2:7. Perdón, Rafa, Levíticos, ¿qué? Rebeca, Sí, déjame nada más confirmar la cita. Levítico 19:28. 19. 28, Ok. por favor. A ver, entonces fíjense lo que dice Génesis 2:7. Entonces, el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿El polvo de la tierra podría tener vida por sí solo? Obviamente no. Era un ¿Sí? Pinocho sin vida. Era un Pinocho, así es. Y dice, y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Si nos vamos al hebreo, ¿qué palabra está allí? Ruach. ¿Sí? Dice, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué necesitó el hombre para ser un ser viviente? Ruach. ¿Sí? Necesitó ese aliento de vida. Ahora, la siguiente cita, por favor. ¿Quién nos la iba a leer? 7:22. Génesis 7:22. Por favor. Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Ajá. Allí es cuando con el diluvio, toda alma viviente muere, ¿sí? Todo lo que tenía aliento de vida, todo lo que tenía ruach, todo lo que tenía espíritu, todo lo que tenía alma, hasta allí llegó, ¿sí? Bueno, ¿quién nos iba a leer, por favor, Génesis 6:17? Ya. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
Ok, que está muy relacionado con lo que acabamos de leer, ¿no? Gracias, Roberto. ¿Sí? Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida. Y volvemos a lo mismo. Si en la carne no hay ruaj, si no hay espíritu de vida, entonces no puede vivir, ¿no? Está clarísimo. Y entonces vamos a ir viendo más versículos que lo van a confirmar. Después, Eclesiastés, perdón, 3:19. Lo tengo. Por favor. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Gracias. ¿Se dan cuenta? Y a lo mejor nosotros llegamos a pensar en un momento que solamente nosotros teníamos ese ruaj, ¿sí? Ese aliento de vida, pero los animalitos también lo tienen. Ajá. Ahora, vámonos a leer, por favor. Sí, Génesis 9:4. ¿Quién iba a leer Génesis 9:4, perdón? Ese no lo diste, ¿No? Yo lo ese leo, no lo- entonces. Yo lo leo. Génesis 9:4. Dice, pero carne con su vida, fíjense, pero carne con su vida, que es su sangre, no No comeréis. comeré. Aquí está lo que decía Rocío Ponce, ¿sí? Entonces, aquí está la instrucción precisa de que no podemos comer una carne que todavía tenga sangre, ¿sí? Y otro versículo que seguramente tampoco les di fue Levítico 17:11. ¿O sí lo asignamos? ¿No, verdad? No, Ok, entonces vámonos a Levítico 17:11 que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Aquí se está refiriendo obviamente a qué? Al sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque con la sangre que era derramada de los animales se hacía expiación, se cubrían los pecados. No eran limpiados, solamente eran cubiertos, que eso es lo que significa expiación, ¿sí? Dice, hará, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y después, ¿quién nos iba a leer, por favor, número 6:6? mira, Por favor. número 66. Todo el tiempo que se aparte para el Eterno no se acercará a persona muerta. Amén. Ujú. Y después, o sea, ya al finalizar nos vamos con Rebeca. Por favor, Rebeca, te tocó Levítico 19:28. 19:28. Sí, Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ok. A ver, ¿Cuál fue el otro? 19:28. a ver, ahora, nada más, después de esto, entendemos un poquito más lo que nos decía Pedro, que en la sangre está la vida. Nosotros no lo podemos entender completamente, pero ¿aquí hay alguien que sepa de medicina? Dice mi hija aquella que porque ve la serie de Grey's Anatomy. Ya hizo su maestría y doctorado. Ya se vio, creo que todas las temporadas. Entonces, Rafa, creo que Luz, ella es de medicina. ¿mandé? Luz es de medicina. Es que ella es médico, pero ella no está conectada hoy, fíjate. Ah, es verdad. Sí, así es, Ana Elsie, gracias. Bueno, después les vamos a pedir que nos explique, pero si nosotros no nos oxigenamos,
¿sí? No, nuestra sangre no puede producir esos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ujú. Y entonces no podemos sobrevivir. Ese aliento del Señor es el que entra en nosotros para darnos vida, pero vamos un poquito más allá. ¿Qué dice la Escritura acerca de ella misma? O sea, ¿qué dice Dios a través de su Escritura? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Yo soy el pan de vida, ¿sí? Y al final de cuentas, ese aliento que está impregnándose en nosotros, que es la palabra del Señor, porque nosotros, inclusive, aún teniendo vida física, podemos estar muertos espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Por favor, repite, pero, que si repito para ti, porfa. nosotros, aún teniendo vida física, espiritualmente podemos estar muertos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que nos vino a dar vida a nosotros? La palabra del Señor. Y la El palabra sacrificio. es el aliento de vida. Así es, exactamente. Eso es lo que el Señor sopló en nosotros y por eso podemos tener vida, porque a veces nosotros creemos que la vida es poder respirar, caminar, hablar, comer y hacer las actividades que tenemos. No, para el Señor y la vida que realmente importa, ¿cuál es? La que vamos a tener, o sea, nos da vida en este momento, ¿para qué? Para que a través de esa palabra entre su espíritu en nosotros, entre su ruaj en nosotros. Y a través de ese ruaj, si nosotros nos dejamos guiar, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a cumplir su palabra. ¿Sí? Fíjense, si nos vamos a Ezequiel 37, que todos ustedes conocen, y ahí habla del valle de los huesos secos. Ezequiel 37. Y vamos a leer a partir del verso 1. Voy a esperar tantito para que lo tenga la mayoría. Ezequiel capítulo 37. ¿Y qué dice? La mano del Señor vino sobre mí. Aquí está hablando Ezequiel. Él tiene una visión, es lo que él está teniendo. Y dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor. Ajá. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Se acuerdan por qué era el valle de los huesos secos? Había un terreno en el que se depositaba los huesos de los muertos, ¿sí? Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por eso, por cierto, secos en gran manera. Dice, y me dijo, hijo de hombre, o sea, le está hablando a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd, ¿qué? Palabra del Señor, palabra de Dios, palabra de Jehová, ¿sí? Estaban secos. Y fíjate, Pedro, que cuando tú dijiste que si no te equivocabas en lo que era profeta, ¿qué es un profeta? Un profeta es una persona a quien le da el Señor palabra para el pueblo o para los líderes del pueblo. Los profetas normalmente llevaban palabra del Señor ¿a quién? A los reyes, ¿sí? A los sacerdotes, a los líderes del pueblo. A veces para exhortar, a veces para consolar, ¿sí? Y a veces para darles instrucciones de lo que necesitaban hacer. Ajá. Entonces, por eso Moisés sí era profeta, Pedro. De hecho, ¿se acuerdan lo que dice Moisés? Profeta como yo, les levantará el Señor, a él escuchad.
¿De Sí, acuerdo, gracias, Pedro? Rafa. Ujú. Sí, gracias. Ahora fíjense, entonces dice en el verso 4, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, fíjense otra cosa importante, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Ya se dieron cuenta hasta cuándo iban a tener vida los huesos secos? Hasta que hiciera entrar en ellos su ruach, su espíritu, su palabra, porque la palabra es la que nos da vida. ¿Por qué la palabra es la que nos da vida? Porque aunque tengamos vida físicamente, espiritualmente no la teníamos. Pero cuando conocemos la palabra del Señor, entonces ahí ya empezamos a tener vida para Él. ¿Sí? Dice el Rafa, verso 6. Sí, Rafa, antes que siga. Entonces esto me está dando la idea a mí de que cuando nuestro Señor venga, aquellas personas que no supieron de Él, que no tuvieron contacto con Él, no van a resucitar, no va a haber ese espíritu. déjame decirte que todos van a ser juzgados. Y Sí, los que hemos conocido la palabra del Señor, vamos a ser juzgados precisamente de acuerdo a si seguimos o no la palabra del Señor. Y los que no la conocieron, ¿sí? Van a ser juzgados de acuerdo a valores universales. Y eso lo podemos ver en el libro de Amós, ¿sí? En el libro de Amós, el Señor juzga a 7 pueblos, a 7 ciudades, y a cada una lo juzga, a las primeras 6, las juzga por un motivo, por diversos motivos, pero cuando llega con su pueblo, lo juzga porque no guardaron los mandamientos, ¿sí? A los que conocimos nos va a juzgar de acuerdo a su palabra, si la llevamos a cabo o no la llevamos, aunque sabemos todos que Él, por su amor y su misericordia, nadie de aquí la cumplimos, nadie la cumplimos su palabra al 100%, pero el Señor conoce la sinceridad de nuestro corazón. Y va a decir a lo mejor, Rocío, aunque te equivocaste muchas veces, ¿sí? Tu corazón fue sincero y te doy de mi misericordia. Y entonces te doy la salvación, aunque no la merecías, por gracia. Te la regalo. Pero si llega y dice, oye, Rocío, pues no cumpliste los mandamientos, pero nunca tuviste la intención y aunque la conocías dijiste, ay no, eso no sirve de nada, no, eso ya está anticuado, no, para nada eso es exagerado. ¿Qué crees que te va a decir? Rocío, tantas veces escuchaste mi palabra y siempre la hiciste a un lado, pues a lo mejor no tiene misericordia de ti, ¿no? Y no te regala la salvación, pero eso solamente lo sabe el Señor. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Ser sinceros y esforzarnos lo más que podamos para que primero Dios alcancemos gracia ante sus ojos, para que alcancemos misericordia. ¿Sale? Todos van a ser juzgados, Rocío, entonces en conclusión, pero quienes no hayan conocido, de acuerdo con los valores universales. Una cosa importante que se van a dar cuenta cuando lean el libro de Amós es que a Dios le molesta mucho que se oprima al necesitado, que se explote al necesitado. Y van a ver que hace mucho énfasis en eso. ¿Sí? Bueno, dice entonces, verso 6, perdón, el 5, lo repetimos, así ha dicho el Señor, Dios el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Fíjense cómo, de acuerdo con el orden que se está diciendo aquí, le da primero vida a los huesos, ¿sí? Y después dice, Perdón, sí, perdón, porque dice mi esposo que la sangre se forma en la médula De los huesos de los huesos largos.
Y Sí, y tú para eso eres, se necesita el oxígeno. así es. Sí, gracias Juan Carlos, porque tú sí sabes de medicina y qué bueno que nos lo comentas aquí, porque tienes razón, ¿no? O sea, y tú sabes más que nosotros, y qué bueno que nos lo dices. O sea, en los huesos se genera la Largos. sangre. Y es por eso que a mi edad, por ejemplo, ya me han dicho 2 o 3 personas, ¿sabes qué? Empieza a hacer ejercicio, ¿sí? Para hacer músculo, porque así el músculo va a proteger bien tus huesos y entonces vas a poder tener buena circulación, se va a generar bien sangre, ¿no? En tu organismo. Entonces, todo coincide. Gracias, Juan Carlos. Entonces, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. ¿Te das cuenta cuál es la consecuencia de tener vida espiritual? Saber quién es el Señor y guardar sus mandamientos. Entonces, siempre voy a hacer referencia a estos versículos. Nos regresamos al capítulo 36 de Ezequiel. Ahorita estábamos en el 37. Vámonos al 36. Y en el versículo 26 del capítulo 36, ¿qué dice? Y aquí se está hablando del pacto renovado, del pacto restaurado. Y dice, os daré corazón nuevo, ¿sí? O sea, ya no ese corazón de piedra como las tablas de piedra que dio a Moisés, ¿sí? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Para qué va a poner el Señor su ruaj en nosotros? Para que andemos en sus estatutos, ¿sí? Por eso confirmamos que cómo podemos tener el espíritu del Señor, estudiando su palabra, porque su palabra nos da vida y nos da vida en abundancia, ¿sí? Dice el versículo 28. Perdón, vamos a terminar de leer el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense, ¿eh? Y además aquí siempre hago énfasis en esto. Aquí siempre en este verso, bueno, es más desde el 26, dice, os daré y pondré y quitaré, daré y os daré, perdón, en el verso 27, y pondré y haré, ¿sí? Y en el 28, bueno, y es más, ¿se dan cuenta cómo siempre está hablando en primera persona? ¿Quién es el que va a hacer que nosotros, o sea, es por nuestras fuerzas? Claro que no es por nuestras fuerzas, es por la gracia y por la misericordia del Señor. O sea, es importante ver aquí que todo depende de Él. ¿Qué es lo único que depende de ti? Decirle, aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Y no oponérmele. ¿Sí? Y una vez que tú le dices al Señor, aquí estoy y lo que tú quieras, entonces Él va a hacer la obra en ti. Y por eso nos gusta tanto ese verso que dice que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De quién es la obra? De Él. Nosotros solamente necesitamos decirle, heme aquí. ¿Sí? Y es más, ya no lo completamos con, heme aquí, envíame a mí, no, heme aquí, y lo que tú quieras, ¿no? Ay, Señor, eso no me gusta, pues te aguantas, porque esa es la voluntad del Señor. No, Señor, yo mejor me voy por acá. Si el Señor te quiere llevar por un lugar, es porque sabe que es el mejor lugar para ti, es el mejor camino para ti. Entonces, por eso me encantan estos versos. Y dice,
dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, ¿sí? y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Guardar qué significa? Atesorar, ¿sí? Guardar significa atesorar, o sea, valora los estatutos del Señor. Y cuando tú los valores, ¿qué dice que va a hacer? Porque primero dice que los guardéis, que los atesores, dice, y los pongáis por obra. O sea, no solo basta con decir, ay, qué bonitos mandamientos del Señor, mira nada más, están hermosos y es lo ideal y así deberíamos de ser todo. El Señor dice, ok, ya los valoraste, ya viste la importancia de mis mandamientos, ahora lo importante es que voy a hacer que los pongas por obra. Porque aunque los atesoremos, si no los ponemos por obra, entonces es como si no los conociéramos. ¿Sí? O sea, perdón que lo diga así, pero entonces no serviría de nada. Y no es que los mandamientos del Señor no sirvan, es que si nosotros no los ponemos por obra, pues entonces nunca lo conocimos, nunca lo aceptamos como nuestro Señor. Sí, porque, sí, Señor, tú dime lo que tú quieras, pero yo hago lo que a mí se me dé la gana, ¿no? Así no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Dice 28, verso 28. Fíjense, después de atesorar, después de que el Señor pone en nosotros su espíritu, de que nos quita ese corazón de piedra, que nos pone un corazón de carne, ¿sí? Y que además su espíritu nos lleva a guardar sus mandamientos, primero a valorarlos y luego a ponerlos en práctica. Fíjense lo que viene en el verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Sí? Si no permitimos que el Señor, y perdón que sea tan repetitivo, pero se nos necesita quedar grabado, si no permitimos que el Señor quite de nosotros ese corazón de piedra que tenemos, si no permitimos que nos ponga ese corazón de carne, si no valoramos sus mandamientos, si no los ponemos por obra, entonces el verso 28 no se puede dar. Entonces diríamos, no habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros no me seráis por pueblo, ni yo seré su Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué vino todo esto? Porque lo que nos da vida, ¿qué es? ¿Sí? La sangre. La sangre. Y en la sangre está el alma, está el nefesh. Ajá. Entonces necesitamos entender que para que nosotros funcionemos, tengamos una vida funcional de acuerdo con el Señor, ¿qué necesitamos? Dejarnos guiar por su espíritu. Porque su espíritu es el que nos lleva a la palabra, y entonces el Señor, una vez que nos lleva a la palabra y nosotros le decimos que sí, Él nos va a llevar a guardar sus mandamientos y va a hacer que nos agrade y no nos van a hacer carga sus mandamientos, porque Él no pone en nosotros cargas pesadas que no podamos llevar, porque su palabra dice que ligera es su carga, ¿sí? ¿Cómo dice esa palabra? Recuérdenme. Mi carga es ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Sí. ¿Sí, Rebeca? Sí, efectivamente. Gracias. ¿Se dan cuenta lo que el Señor quiere que entendamos con este verso que nos enseñó Pedro y que nos llevó y que aparentemente no tenía nada que ver, pero que nos vino a hablar Pedro de que la vida está en la sangre? Adelante, Pedro, levantaste la mano. Sí, Rafa, mira, perdón por la interrupción. Lo que acabas de leer en Ezequiel 36, 28, Ajá. que dice, habitaréis en la tierra
que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios? El Señor lo ratifica o lo confirma en Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Eterno hablé y lo hice, dice el Señor. Sí, Pedro, así es. Muchas gracias. Digo, ya no seguimos leyendo el 37, pero mira, ahorita que tú mencionas eso, Pedro, yo nada más leí hasta el 6, pero fíjense, dice a partir del verso 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero ¿qué dice? No había en ellos No había espíritu. espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor tu Dios, espíritu, vende los cuatro vientos, ¿qué dice? Y Y sopla sopla sobre sobre estos estos muertos muertos y vivirán. y vivirán. ¿Sí? Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿quién? La La casa de casa Israel. de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La que ha decidido dejarse gobernar por el Señor. La que ha decidido permitir que el Espíritu de Dios lo dirija a su palabra y que entonces valore los mandamientos y entonces permita que el Señor haga que los ponga por obra. ¿Sí? Bueno, a mí me encantan estos versos y creo que esto ilustra mucho lo que el Señor nos quiere decir aquí. Ahora, yo quiero solamente hacer un comentario sobre lo que hablaba Pedro. Y cuando hablaba Pedro, yo casi ya odiaba al diablo, nada más que no terminé odiándolo porque no está bien odiar. Pero, ¿saben? Solamente una cosa. Satanás no puede tener influencia sobre nosotros. ¿Sí? Satanás no nos pone una pistola y nos dice, desobedece. Los que decidimos desobedecer somos nosotros. El Señor solamente lo puso y en Isaías 45 lo dice de manera muy clara, que Él creó el mal y ¿para qué lo hizo? Para hacernos crecer a nosotros. ¿Sí? Nos hizo para fortalecernos, para prepararnos para batallas más complicadas. Pero necesitamos tener bien clarito que Satanás solamente nos sugiere y nos trata de llevar a través de pensamientos o de acciones o lo que quieras a cierto lugar. Pero si nosotros no nos dejamos, si nosotros tenemos bien, bien sembrada la palabra, nosotros le vamos a poder contestar como le contestó nuestro Señor Yeshua. Escrito está, al Señor adorarás y solo a Él servirás. Me faltaron algunas palabras, pero en resumen quiere decir eso. ¿Sí? Él no nos puede, ¿sí? Obligar a hacer algo. Así es que eso quería comentar. Y bueno, ya el que también Pedro nos hablaba de que también que el Señor nos ordenó que nos reprodujéramos, ¿no? Que nos multiplicáramos. Y sí, solamente hay que ver que el contexto en el que se dijo, ¿no? Y en ese tiempo la tierra que tenía que ser llena y además la descendencia de Abraham tenía que multiplicarse. A mí me sorprendió y Martita se va a acordar porque ella me corrigió en aquella ocasión cuando estudiamos las 66 sesiones y veíamos el libro de Jeremías, si no me acuerdo, si no me corriges, Martita. Y Jeremías Dios le dice a Jeremías que no tenga hijos, que no se case y que no tenga hijos. Sí es Jeremías, ¿verdad, Martita? Gracias.
Y yo en ese momento, no me acuerdo cómo lo dije, pero el chiste es que dije, no creo que Dios le haya dicho a Jeremías que no se casara y no tuviera hijos. Y Martita me corrigió, nunca se me va a olvidar, por eso ya siempre me acuerdo de eso. ¿Sí? Y dijo, no, sí, el Señor le dio la instrucción. ¿Y por qué le dio la instrucción Jeremías, el Señor a Jeremías de que no tuviera hijos y se casara? Porque venía Babilonia, venía Nabucodonosor para conquistar a la casa de Judá. ¿Y cuál era la función de Jeremías? La función de Jeremías era dar la profecía al pueblo. Viene Babilonia, no se resistan, nos van a llevar al exilio, pero va a ser solamente por 70 años. El Señor dice que no se resistan. ¿Y qué hizo el pueblo? Todo lo contrario. Le entró por un lado y le salió por el otro. ¿Sí? Entonces, a veces los que tenemos mi edad, decimos, ay, estos jóvenes ya ni hijos quieren tener y cuestiones de ese tipo. Miren, el Señor nos guía, el Señor nos dirige y necesitamos estar abiertos a que a lo mejor nosotros nos podemos estar equivocando. ¿Sí? Entonces, por ahí nada más reflexionenlo, medítenlo. Yo no estoy diciendo que está bien que no tengan hijos, porque miren, inclusive, ¿se acuerdan cuando en la escritura se habla de que si te casas, está bien, ¿no? Si no te casas, está mejor. ¿Por qué? Porque entonces si no te casas, no vas a tener una esposa y unos hijos que te requieran tiempo y te vas a poder dedicar de tiempo completo a servir al Señor. Y lo mismo para la mujer, ¿eh? Si no se casa, no va a tener un esposo latoso y unos hijos latosos que le van a quitar el tiempo para el Señor. Entonces no podemos estar cerrados a eso, porque el mismo Pablo dice, si te casas, haces bien. Si no te casas, es mejor, porque entonces vamos a servir al Señor de tiempo completo. El Señor nos va a llevar a cada quien de la mano. Y el Señor a uno nos va a decir, ten 20 hijos, y a otro nos va a decir, no tengas ninguno, ¿no? ¿Qué es lo único que necesitamos? Estar atentos para que dejarnos guiar por ese ruach, por ese espíritu que acabamos de leer en varios versículos y que aparte confirmamos en Ezequiel 36 y 37. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Una pregunta. Pati, adelante. Rafita dijo que estaba en Isaías 45 donde decía que Dios creó el mal para hacernos crecer. No, mira, si lees Isaías 45, por favor, es cuando le habla a Ciro. Mi Ah, ungido Ciro le dice. ¿Lo puedes leer, ya. por favor? Sí, así dice el Señor a su ungido Ciro, a quien he tomado por su diestra para someter ante el naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de los batientes y de las puertas que no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo, Yahweh, que te llama por tu nombre, soy el Dios de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Te he dado honroso apellido, yo soy Yahweh, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo, Yahweh, no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago Ahí la paz está, y creo perdón, la adversidad. Ahí, en ese. ahí Yo, está, Yahweh, hago todas estas cosas. Aquí está, listo. así es. 45. Entonces, ¿ya se dieron cuenta que Dios creó las tinieblas? Y por Mm, eso sí, era lo que buscábamos, ¿no, Pati? sí, señor, sí. Gracias. Ya, y también le quería, perdón, hacer un Adelante, comentario Pati. que me dice aquí mi esposo que tanto que las plantas
tienen clorofila, que equivale a lo mismo que es la sangre en los seres humanos. Que la Yes. única diferencia es que la molécula en la sangre es el hierro y la molécula en las plantas es el magnesio, pero que es Fíjense, lo mismo. O fíjense sea, qué que hay un interesante. diseñador, un solo diseño, y ambos necesitan el oxígeno. No, y además, gracias Juan Carlos, otra vez, tú que sabes de medicina, aquí nos puedes dar clases, pero además, Sharo dice que si le repetimos la cita es Isaías 45, pero no sé del 1 hasta no sé qué 7, versículo era. hasta el 7. Hasta el 7, Sharo, por favor. Mm. Además, allí es donde se diferencia la vida vegetal, ¿sí? Y la vida animal. Y que conste que nosotros estamos dentro de lo que es la vida animal, ¿no? El Homo sapiens. Ujú. Entonces, y fíjense que eso me lleva a otra cosa que aprendí el sábado pasado. Si ustedes se dieron cuenta, ¿qué se creó el primer día? A ver, váyanme diciéndolo. Y yo lo voy a ir viendo en la Biblia. El primer día que se creó, la luz, ¿sí? Ujú. Sí, ¿Y de qué luz estamos hablando? la de Yeshua. Yeshua. Bueno, en el cuarto día, ¿qué se creó? Las lumbreras. Las lumbreras, que tiene que ver también con luz, ¿sí? La luz que se habla en el primer día, que se crea en el primer día, no tiene nada que ver con la luz que se crea, las lumbreras que se crean en el cuarto día. Esas lumbreras sirven para anunciarnos las citas del Señor, ¿sí? Y para las estaciones, bueno, pues sí, es más bien estaciones, es las citas del Señor, perdón, y para distinguir el día de la noche. El primer día se crea esa luz que aparentemente no tiene movimiento, y en el cuarto día se genera esas lumbreras que tampoco tienen movimiento. Lo que nos movemos somos los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Pero bueno, no se los puedo explicar bien porque me faltan elementos. Pero ¿qué se crea el segundo día? Rafa, el Sol Mande. también tiene movimiento, tiene órbita, claro, no puede estar quieto. El Sol, la Luna, todo gira en el espacio, absolutamente todo. ¿Pero qué nosotros no somos los que giramos a través del Sol? No, sí, también, o sea, nosotros el Sol, pero el Sol no está quieto, no puede estar quieto en un solo lugar. El Sol está girando y cuando yo hablé que giramos alrededor de la galaxia, la Vía Láctea, que el Sol demorábamos todos 280 millones de años en darle la vuelta a la galaxia, a la Vía Láctea. O sea, no puede estar absolutamente quieto ni el Sol ni la luz. Todo en eso Todo se está mueve. en un constante movimiento, está en movimiento. Fíjate, Martita, que en lo que estabas hablando, y sí te escuché, aunque no creas, que decías que todo está en constante movimiento. Dice, el Sol también completa una rotación cada 25 días terrestres en su región del Ecuador y en sus polos. La estrella gira alrededor de su propio eje una vez cada 36 días terrestres. Fíjate, Claro, eso yo no lo sabía. eso sobre él y también tiene órbita, Dice que es como una órbita en espiral que va al Sol y todos los satélites estamos girando así alrededor del Sol. Mira, En el pues sistema solar solamente. hoy Ahora, en nos el resto. enseñaste algo más. Muchas gracias. Bueno, entonces esas lumbreras tienen movimiento. Aparentemente, la luz que crea en el primer día, o sea, las lumbreras que crean en el cuarto, tienen movimiento, son dinámicas. Y aparentemente la luz que crea en el primer día es estática, ¿sí? Ahora, en el segundo día, ¿qué creó? La expansión. La expansión, la tierra y los cielos. Ajá. En teoría, también elementos estáticos, la tierra y el cielo. En el quinto día, ¿qué creó?
A ver, aquí lo estoy La buscando. tierra seca. Las aguas se recogen y aparece la tierra seca. Y además, ¿qué empieza a salir? Vegetación. El tercer ¿Sí? día, en el tercero que me tocó a mí. Ok, a ver, entonces yo me necesito poner en orden. Quedamos que en el segundo día hizo la expansión, ¿no? Sí. De arriba y de Se abajo, o sea, los paró. cielos y la Las tierra. aguas de arriba y las aguas de abajo. Aguas de arriba y aguas de abajo. Y después, en el Se cuarto pro- día, La tierra Tierra la seca. vegetación. la tierra emerge y se seca, ¿sí? ¿Se fijan cómo hay una correlación entre el primer día hablando de luz y el cuarto? Entre el segundo hablando ¿de qué dijimos? De Expansión. la expansión, y en el quinto de la tierra seca. El tercero, tierra seca. Ajá. Bueno, eso lo vamos a ver cuando terminemos hasta el sexto día. Y eso trae una enseñanza. Ajá. ¿Qué pasaría si el Shabbat, en lugar de estar en el séptimo día, está en medio, entre los días estáticos y los días dinámicos? Cortaría la secuencia No lógica está de la vida. completo. No estaría ¿Mande? completo. Bueno, allí nos quiere enseñar el Señor en el proceso de creación de la tierra, nos quiere enseñar algo. Y lo vamos a estudiar después, ya que lo termine de estudiar yo, ya que lo tenga bien nominado. El séptimo Cosas día es que todo está impresionantes. completo. Así es. Hay cosas impresionantes que vamos a aprender. También cuando lleguemos al capítulo 12 de Génesis, hay cosas tremendas que vamos a aprender acerca de cuando el Señor visita a Abraham en el encinar de Mamre. Nada más se lo estoy diciendo para que se les antoje. Y vamos a ver un montón de cosas de interpretaciones que hay allí. Pero bueno, no sé si hay algún comentario. Gracias, Martita, por esa información, porque creo que a varios de los que estamos aquí nos sorprendió. Yo creí que no tenía movimiento el sol, que nosotros girábamos alrededor de él, pero tienes toda la razón y ya me acordé que tú estudiaste todo eso ahora que te tocó dar el tema. Sí, No, y perfecto, además, gracias. Rafa, perdón por la ¿Mande? interrupción, pero además eso nos lo enseñaron en la primaria, ¿eh? Sí, de que el sol no se movía, ¿verdad? No, de la rotación de los El sol, planetas y así es, Rotación y traslación. ándale, así es. muy Hace bien. mucho tiempo. ¿Cómo? De eso hace mucho tiempo. Poquito, nada más 50 años. Entonces, El siglo pasado. sí, el siglo pasado. Entonces, como vieron, yo me salté varias clases de la primaria. Pero bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Yo tengo una duda, Rafa. ¿Qué pasó, Sharo? Con tanta información me perdí de la secuencia entre la palabra alma en el hebreo y en el griego, que es la psique, que es la mente. Sí, Ahí es que fue sabes que los donde griegos me dicen perdí. que en el alma está el intelecto, por ejemplo. Que en el alma está el intelecto, por ejemplo. Y, Ah, caray. y los hebreos que dicen que en el alma está la sangre que te da vida. Y obviamente se refieren a dos conceptos totalmente diferentes. Entonces no tiene ninguna relación No, la traducción del griego a la del hebreo. no, es algo O sea, totalmente nada más. distinto. Ah, ok. ¿Sí? Ahí era donde me había perdido. Sí. ¿Alguien más? Gracias. Una cosita. Sí. Pues el alma en sí, que dice que está en la sangre, pues hay vida material y hay vida espiritual, ¿no? Porque si una persona no conozca al Señor, tiene una vida material y está en su sangre, y cuando
Cuando muere, pues sale el alma, la sangre queda ahí, pero ya no funciona nada del organismo. En los estudios hebreos, el alma la clasifican como en 4 estadios. Exactamente en este momento no los puedo definir, pero desde el alma animal y cómo el alma se va superando y va, digamos, creciendo de acuerdo pues a muchas cosas, ¿no? Entonces, que no es solamente como un alma empírica, como el alma de los animales. Los animales también tienen alma porque tienen vida. Entonces, nosotros tenemos un alma así, otra alma, o la misma alma que va trascendiendo, y bueno, ya cuando conocemos al Señor y todo eso, pues ya el Espíritu de Dios es el que nos da la vida. Y quería leer este versículo de Jeremías porque pues a veces pensamos que somos nosotros los que queremos arrepentirnos y volver al Señor, y pues sabemos que el Señor dice que nadie va al Hijo si el Padre no lo lleva, y nadie va al Padre si el Hijo no lo lleva. Pero en Jeremías 31, que lo tenía aquí, se me perdió, 31:18. Dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Él, el Señor, es el que nos convierte. No, no es que yo quise, que el día que yo acepté al Señor, que el día que yo decidí, no, le está diciendo, Señor, conviérteme, porque yo en mis fuerzas no puedo. Yo no puedo. Y pensando en la palabra del Señor, en la enseñanza, en todo, el Señor nos ha advertido, pues, desde las cartas de Pablo y de todo, desde los últimos tiempos, de los engaños tan terribles que van a venir en la doctrina del Señor. Dice que van a tratar de engañar hasta los elegidos. Entonces va a venir un momento que ya está, ¿no? Ya con todo lo que estamos viendo es puro engaño de Satanás, que es muy sutil, que es lo que están en estos momentos tratando de hacer toda la sociedad, y que se ve como normal todo lo que decía Pedrito. Y tenemos que estar muy firmes en la palabra del Señor, porque el Señor dijo que teníamos que conocer entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Teníamos que hacer la diferencia, porque si no, pues vamos a caer igual que los que no conocen la palabra del Señor, porque el Señor dijo, mi pueblo se perdió, no porque no tuviera conocimiento, sino porque le faltó conocimiento. Ahondar más en la palabra del Señor, ahondar más y ponerla pues por práctica. Sí, muchas gracias, Martita. Fíjate que a mí me encanta ese versículo que dice, mi pueblo murió por falta de conocimiento, y en alguna ocasión explicábamos eso, que o sea, tú puedes tener información, ¿sí? Podemos tener datos, pero se convierte en conocimiento hasta que lo pones en práctica. Y entonces cuando el Señor le dice a su pueblo, mi pueblo murió por falta de conocimiento, a ellos les entregó la Torá, ellos la conocían. Es más, seguramente se la sabían de memoria. ¿Qué es lo que les faltó? No guardarla, no la atesoraron. Y es precisamente eso. Y cuando la gente estudia y estudia y estudia y cree que por eso va a salvarse, pues estamos equivocados. Qué bueno que estudiemos, pero si estudiamos es para ponerlo en práctica, porque si no, nos va a decir exactamente lo que acaba de decir Martita. Nos va a decir, murieron por falta de conocimiento. Y a mí también, a veces yo hasta les llegué a decir, oigan, no crean que les estoy tratando de bajar la autoestima, porque yo siempre lo que digo es, no somos nada. Se lo digo a mis hijos que están aquí. ¿Saben qué? Nosotros no somos nada. Nosotros, de verdad, sin Dios nada podemos hacer. O sea, por nuestras propias fuerzas, nada.
todo es por el Señor. Y por eso también ese otro verso que dice el libro de Levítico, en capítulo 20, versos 7 y 8, que dice, santificaos pues, y sed santos. Y entonces ahí habla en segunda persona. Nos dice a nosotros, santificaos pues y sed santos. Está hablando el Señor, obviamente, dice, porque yo, el Señor, vuestro Dios, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Dice, y guardad mis estatutos. Y otra vez, fíjense cómo aquí se confirma. Dice, guardad mis estatutos, o sea, atesóralos, valóralos. Y dice, y ponedlos por obra. ¿Se fijan cómo volvemos a llegar a lo mismo? ¿Y qué dice? Yo, Jehová, que os santifico. Y ahí ya habla en primera persona. Primero nos dice a nosotros, santifícate y sed santo. Y luego dice yo, Jehová, que os santifico. Porque como bien dices, Martita, toda la acción recae en él. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar. Pero por su palabra, ¿no? Porque tienes razón, también van a venir falsos maestros, van a venir engañadores. ¿Sí? Mande, Pati, levantaste la mano. Así que como decía Martica, que hay varios niveles de alma, ¿no? Y que pues esto lo que nos muestra es como nos trataba el Señor explicando acerca por ejemplo, un versículo que nos queda sonando mucho, como cuando Él estuvo aquí, decía, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, refiriéndose a los que, como decía Martica, que la vida material diferente a la vida espiritual. Entonces aquí pues se puede distinguir bien esa clase de vida, que es la que nos da la palabra, la vida espiritual realmente la da la palabra, el Rúa. Y tenía también un apunte aquí acerca de lo que es el alma en griego. Sí, decían que el alma es, lo definían como la psiquis, ¿sí? El alma. Pero también existe en griego la palabra neuma, que es para espíritu, que es aire, y en hebreo ruach, que viene a significar también el aliento y el espíritu viene a ser, ¿no? Entonces, para tener claro esto, porque veo que puede prestarse para la confusión, pero muy claro lo define el Señor con el ejemplo de cuando llamaba a los que están fuera de pacto como animales, como se los presentaron a Pedro en aquel manto que se descolgó ante su vista y decía mata y come, porque era representados allí todos aquellos que no estaban en pacto todavía. Y que cuando nosotros reciben esa palabra es lo que nos hace diferentes. Ya podemos llegar a tener el espíritu que le dio vida a los huesos secos. No sé si me enredé o los enredé. No, estuvo perfecto, Pati, muchas gracias. De hecho, fíjate que alguna ocasión mi hija me habló de lo que era el neuma. ¿Sí nos explicas, hija, qué es el neuma en griego? Claro. Ahí viene mi hija, porque nos va a explicar qué es el neuma. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola. Yo soy Brenda para los que no me conocen, pero saludos a todos. Lo del neuma es muy fácil, o sea, es una explicación muy fácil y rápida, pero básicamente es una palabra en griego que en su origen y como en la etimología significa respiración, aliento. Y eso eventualmente se tradujo como espíritu. Y justamente la palabra hebrea de ruach se cree que se deriva de neuma. Y También neuma se deriva de sí, perdón, sí, al revés. La palabra de neuma se deriva de ruach, así es. Y pues hay varias corrientes de la filosofía griega que explica qué es el neuma, pero muchos coinciden en que ese aliento y ese neuma es lo que hace al ser. O sea,
no hay más que eso, o sea, como que es lo que nos hace andar, es como lo que nos hace ser quien somos y pues lo que nos da vida. Eso es básicamente. Pues al final de cuentas la palabra de Dios, hablando en hebreo, Ajá, sí, porque sí. lo que nos hace es la palabra de Dios. Sí, así es. Sí. Y es que tenía, bueno, es que ahí ya es como meterse en más cuestiones filosóficas, pero también eso en algún punto hay una corriente filosófica de los griegos que se llaman los estoicos, y ellos decían que el neuma había sido lo que había ordenado el mundo. O sea, como lo que hizo el mundo ser, así, nada más. Es que no sé cómo decirlo como en palabras El más espíritu. coloquiales sin sonar redundante, pero es eso, o sea, según esta corriente filosófica griega, el neuma es creador, no nada más es lo que hay en las personas, sino que ordenó en algún punto el mundo también. Y si lo trasladamos a lo que estudiamos en cuanto a cuestiones bíblicas, pues es la definición de Ruach, porque en Génesis también dice eso, ¿no? Pues en el principio, bueno, eso El no, Ruach se movía sobre ajá, las el aguas. Ruach se movía sobre las aguas, pero yo iba a decir, eso no es en Génesis. Creo que es en Juan, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y pues precisamente hay muchas referencias también a lo largo de la palabra que nos dicen cómo esa, esa otra parte fue lo que hizo el mundo, ¿no? ¿Qué les estabas Pero diciendo en hace el mundo rato? grecorromano. En el mundo grecorromano, ajá. Ujú. Pero ¿qué les estabas diciendo hace rato de la luz de Yeshua? Ajá. Ajá, de la luz de Yeshua. Eso es lo que se relaciona en ese punto con los griegos, como una otra entidad, en este caso para nosotros es Yeshua, que es el creador de todo, ¿no? O sea, como el principio y el fin. Y listo, eso es todo. Gracias, hija. De nada. Bueno, fíjense nada Ya. más para ver esto, ¿no? O sea, cómo los griegos dicen, hubo un neuma que creó todo, y la Biblia nos enseña que hubo, que el Ruach del Señor es el que da vida, ¿no?